De Timoteo en el capítulo 1, versículo 5. Pero hoy estaremos leyendo el versículo 6. Ese solo versículo, porque ¿para qué más, verdad? Los estoy acondicionando a que coman poquito. Por eso les doy nada más un versículo, y algunas veces en un solo versículo estamos hasta 4 mensajes. Ojalá que entiendan que el mensaje es no coman mucho. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Padre nuestro, una vez más, Señor, me declaro inútil, incompetente, dependiendo totalmente del glorioso Espíritu, para que tu palabra nos alumbre, nos guíe, nos enseñe, nos instruya, nos edifique, para que su nombre, oh mi Señor Jesucristo, sea glorificado, levantado, puesto en alto, para que todas las obras del diablo sean destruidas y las maquinaciones del enemigo sean desarticuladas en el nombre poderoso, maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Me preguntaba un hermano antes de predicar, ¿ya está listo para predicar? Y yo le dije, más o menos. Y le digo a él que entre uno de los secretos que debe tener el predicador es que uno puede preparar ciertas notas abajo. Pero cuando uno ya se sube aquí, depende totalmente de la guianza del Espíritu. De tal manera que hay cosas que uno no trae preparadas, pero el Espíritu dice, dilas. No importa que te salgas de lo que tú preparaste, de lo que tú tienes preparado. De otras palabras, no es necesario terminar o acabar con lo que uno trae escrito, sino decir lo que el Espíritu quiere que se diga. Por la razón de que el que conoce la necesidad de su pueblo, porque ustedes son el pueblo de Dios, y el que conoce la necesidad de su pueblo es el glorioso Espíritu Santo. Él la sabe, él la conoce. Así que la palabra viene. Usted dirá, bueno, lo que ahora usted predicó no tuvo que ver conmigo, quizás con usted no, pero con una gran cantidad de personas que estaban allí, sí, porque el Espíritu conoce nuestra necesidad. Entremos entonces hoy en esta noche, porque si ustedes se acuerdan, cuando Pablo llama a Timoteo en su segundo viaje misionero, de aquella ciudad donde, ¿se acuerdan ustedes que Pablo hizo, guiado por el Señor, aquel tremendo milagro que levantó a aquel hombre lisiado cuando iba con Bernabé predicando el evangelio, y que los quisieron adorar como dioses, que el sacerdote trajo guirnaldas porque decían que dioses en forma humana habían descendido a la tierra? Sin embargo, los enemigos del evangelio se levantaron y luego empezaron a apedrear a Pablo, que lo dejaron prácticamente muerto, y que Pablo prácticamente murió. Y luego Pablo dice que conoce a un hombre que en el espíritu, en el cuerpo no sabe, pero que subió al tercer cielo y oyó cosas grandes que no han subido ni a corazón de hombre, es decir, cosas maravillosas. En el segundo viaje, cualquiera pudiera pensar que después de la gran apaleada que le habían dado en el primer viaje, que lo habían dejado casi muerto, Pablo no iba a entrar a esa ciudad, que Pablo iba a evitar entrar al lugar donde había sido golpeado, apedreado. Más sin embargo, cuando van en el segundo viaje, Pablo insiste, dice, pasemos por Listra, pasemos por la ciudad. Y cuando llega allí, encuentra a un joven llamado Timoteo. Entre las cosas que llamó la atención de Pablo es que Timoteo tenía una fe no fingida. ¿Qué tenía Timoteo? ¿Qué tenía Timoteo? Una fe no fingida. Y eso es llamativo, porque cuando uno va al Antiguo Testamento, por ejemplo, aquí me estoy dejando ya guiar por el Espíritu, porque esto no lo iba a decir. Esto viene ahora por el Espíritu. Porque cuando uno va al Antiguo Testamento dice que Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? La pesa falsa. La pesa falsa. Cualquiera puede pensar que cuando la Biblia dice que Dios aborrece la pesa falsa, tiene que ver como cuando usted tenía una tienda y que el marco que tenía de 16 onzas, usted nada más le ponía 14. ¿Se acuerdan ustedes cuando tenían tiendas? Y hacían su ¿qué? Su tranza, dice la hermana, eran tranceros. Y vendían la libra de queso, pero en verdad no eran 16 onzas, no, que vendían 14, 13 onzas. Eran tranceros. Entonces dice la Biblia que Dios aborrece la pesa falsa. Pero en realidad, cuando Dios dice que aborrece la pesa falsa, no se refiere al aspecto del negocio, sino que se refiere a nosotros.
Es decir, ¿somos verdaderos? ¿Somos falsos? Cuando levanto las manos, ¿las levanto de a de veras o las levanto para que me vean? Cuando digo gloria a Dios y cuando alabo a Dios, ¿lo hago para que me vean o lo hago porque realmente me alegro y me gozo en la presencia del Señor? Es decir, Dios aborrece todo lo que es falso. Es decir, si yo camino así muy cristiano, Dios le bendiga, amén, amén, y sonrío y pelo los dientes, pero cuando ya se van, eso es pesa falsa. Saludar, sonreír cuando los encuentro, como el beso que se dan las hermanas el día sábado. Dios aborrece la pesa falsa. Entonces a Pablo le llamó la atención de Timoteo porque tenía ¿qué? Una fe no fingida. Yo quisiera hacer cualquier cosa, pero lo que quiero tener es una fe verdadera. ¿Entendió? Dios bendice al creyente verdadero, que puede tener debilidades, que puede tener defectos, que le falla, pero que es un creyente verdadero. Aleluya. Es decir, este cree en Dios y le es leal a Dios en las buenas y en las malas. Cuando tiene salud y cuando no tiene salud, cuando tiene dinero y cuando no tiene dinero, en todo tiempo alaba, bendice, glorifica el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, Pablo le puso las manos a Timoteo. Y cuando le puso las manos a Timoteo, quiso hacer de Timoteo su compañero, el compañero de Pablo, el asociado de Pablo en su ministerio. Aleluya. Quería Pablo que Timoteo pudiera enseñar como él enseñaba, que predicara como él predicaba. Aleluya. Es decir, quería duplicarse, doblarse en Timoteo. Y compartió con él el don de la enseñanza de la palabra de Dios. Saben ustedes que unas cosas que yo admiro del pastor Sergio Solórzano, y a algunos de ustedes sé que no les agrada, pero a mí sí me agrada su ministerio y la forma como predica y enseña, es que cuando él llegó a tener 70 pastores en la iglesia, cuando la iglesia llegó a tener 120,000 miembros, fue cuando yo lo conocí a él. Pero cuando uno escuchaba predicar en los 8 sermones, 8 servicios que tenían por día, el día domingo, 8 servicios, con una asistencia promedio de 12,000 personas por culto. Y cuando uno prendía la radio y oía al que estaba predicando, uno creía que era el hermano Sergio. ¿Recuerdan ustedes? Los salvadoreños. Uno ponía Radio Restauración y uno pensaba que era el hermano Sergio. Y era el hermano Belarmino, o era el hermano Ricardo López, o era el hermano Jorge Galindo, o era el hermano Julano de tal. El punto está que todos predicaban igual, como cortados con la misma tijera. Habían copiado, imitado la manera de predicar de su líder. Así que la iglesia no sentía desbalance, sino que todo era un solo mover, un solo sentir. Aleluya. Pues cuando Pablo llama a Timoteo, eso es lo que él quería. Que cuando oyeran a Timoteo, era como que estaban oyendo a Pablo. Gloria a Dios. Este joven, Timoteo, siempre estuvo junto a Pablo. Allá en en Filipenses capítulo 2, versículo 20, cuando Pablo está en la cárcel de Roma, mire lo que dijo Pablo de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. A ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hablando de Timoteo, dice Pablo que Timoteo tenía el mismo ánimo que él tenía, que se interesaba por los hermanos de igual manera como él se interesaba por los hermanos. Es decir, había prácticamente heredado el ánimo y el interés por la obra del Señor, el interés por la obra del Señor. Aleluya, aleluya. Y esto es importante en el caso de Timoteo. En otras palabras, este era un hombre que había recibido el mismo espíritu que tenía Pablo.
¿Se acuerdan ustedes allá en el Antiguo Testamento? Ahora una vez más, guiado por el Espíritu, Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Que Moisés tenía una carga tremenda de trabajo, gobernando, juzgando al pueblo de Israel. Y en aquel momento dice que el Espíritu vino sobre el mismo Espíritu de Moisés vino sobre 70 ancianos. Vino sobre ellos. Es decir, un Moisés ahora multiplicado por 70. El mismo Espíritu. Dios quisiera que en esta iglesia Benecer todos tuviéramos el mismo espíritu de entrega, amor hacia la obra del Señor. Alabamos a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Saben ustedes que prácticamente eso fue lo que pasó en el tiempo de la iglesia primitiva? Mataban a un cristiano, se levantaban 20. Mataban a 20, se levantaban 100. Mataban a 100, se levantaban 1000. Mataban a 1000, se levantaban 10,000. Aleluya. Es decir, el día que yo acabe aquí mi carrera, ya no va a haber un Ismael, van a haber 20, 30, 40. Levantándose con el poder de Dios, predicando su santa palabra. Ahora bien, este hombre llamado Timoteo, en el cual Pablo ha puesto sus manos, en el cual Pablo ha tratado de transmitirle el mismo ministerio que él tenía. Y ahora viene Pablo y le dice que avives, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que avive el don de Dios que hay en él? Es decir, el llamado o el ministerio, porque hasta este momento no sabemos cuál era el don que había en Timoteo, no sabemos. La Biblia no lo dice. Uno puede especular que era el don de la enseñanza o era el mismo ministerio, pero la Biblia no lo dice. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que avive el don de Dios? ¿Saben por qué? Porque el diablo ataca al que se destaca. Es decir, cuando un hombre de Dios lo levanta, es necesario orar por ese hombre, por esa mujer de Dios. Porque el enemigo tratará de robar, de destruir, de robar, de destruir, de robar, de destruir, porque para eso vino el diablo, para robar y destruir. Y por eso es necesario no descuidarse en el llamado de Dios. No podemos descuidarnos, porque el diablo nos va a hacer pedazos. El diablo ha destruido a gigantes. El diablo ha hecho caer a Sansones espirituales, no a debiluchos como usted o como yo, no. El diablo, y es más, el diablo apunta a lo que está más arriba. Aleluya. Y por eso es necesario avivar el fuego. Yo solamente traigo a mi memoria cuando mi abuela Olivia me decía: aviva el fuego, Ismaelito. Prendía el fuego, yo tenía que estar en aquella hornilla soplando. Los ojos me lloraban, los ojos se me ponían rojos del humo de la leña, y yo estaba sople y sople porque quería que las tortillas salieran rápidos. Avivar el fuego. Aleluya. ¿Cuál era el punto? Timoteo estaba en una ciudad llamada Éfeso. En esa ciudad llamada Éfeso, ahí estaba el templo del tremendo ídolo llamado Diana. Y es que el corazón del hombre es un taller de fabricación de ídolos. Parece que no se oyó. El taller donde se fabrican ídolos es el corazón del hombre. Y nos hacemos ídolos de cualquier cosa, porque siempre el enemigo quiere que Dios salga de nuestro corazón y entronicemos a un ídolo. Pero dijo el gran apóstol: huid, hijitos míos, de los ídolos. Huid de los ídolos. No tenga ídolos. Adore y alabe solamente al Dios que está en los cielos. Éfeso era una ciudad religiosa, idólatra, pero no solamente eso, era un centro de pecado del mundo romano.
un centro de pecado del mundo romano. Pablo mismo había pasado 3 años predicando en esa ciudad de Éfeso. Y Pablo sabía que en aquella ciudad había muchas atracciones y tentaciones. ¿Qué dije que había en Éfeso? Atracciones y tentaciones. Y usted y yo tenemos que tener cuidado, porque usted puede ser ya un anciano y una anciana, pero ese mundo terrible tiene atracciones y tentaciones. Aleluya. Y el mundo pasa y sus atracciones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Negar que hay atracciones del mundo sería no ser realistas. Negar que ese mundo tiene tentaciones sería no ser realistas. Vivimos inmersos en un mundo donde hay atracciones y tentaciones, y por eso es que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, porque si nuestra mirada está puesta en Jesús, nuestro barco no se va a hundir, pero si quitamos la mirada de Jesús, nuestro barco se hunde. Aleluya. ¿Saben ustedes que Pablo tenía temor de que Timoteo, el que tenía la fe no fingida, no como nosotros, aleluya? Y yo quiero recordarme de mi abuela una vez más, que me mandaba a traer algo y le decía, pero abuela, es que está lloviendo. Y que sos de azúcar, pues, me decía. Sí me decía, es que está lloviendo, abuela, y que sos de azúcar, pues. Es decir, hay muchos creyentes aquí de azúcar. ¿Me entiende? Que con cualquier cosa se deshacen. Cualquier cosa se deshacen. Pero estamos en la lucha. Y algún día vamos a ser verdaderos y auténticos creyentes. Si alguno ya lo logró, alabe a Dios. ¿Cuántos lo han logrado? ¿Sabían ustedes que Pablo dice, yo no lo he alcanzado? Yo nada más les pongo ahí la trampita, vea. Porque San Pablo dice, yo no lo he alcanzado, pero yo prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento, haciendo una sola cosa, dejando ciertamente todo lo de atrás y proyectándome hacia adelante. Pero Pablo decía que no lo había alcanzado, es decir, estamos en la batalla, en la lucha, y poderoso y fiel es el Dios que nos ha llamado, y lo vamos a lograr. Así que una de las cosas que Pablo temía es que Timoteo no predicara todo el consejo de la palabra de Dios. Y es que cuando uno vive inmerso en un mundo tan malo, uno puede dejar de predicar el auténtico mensaje para no ofender o desagradar a algunos. Así como lo que acabo de decir, que cuando le dije que algunos de ustedes no son creyentes auténticos y verdaderos todavía, ustedes sintieron como que era un gran leñazo y más de algunos se levantó. Que siente que le dolió. Y cuando uno siente que le duele, es porque le están dando donde le duele. ¿Están oyendo? Y ahí es donde el Espíritu te está diciendo, si es cierto, vos, hombre, te falta mucho de madurar, de crecer, de caminar en la obra del Señor. Entonces, pero cuando uno está inmerso, imaginémonos hoy, porque a esta iglesia hoy le ha tocado, a esta generación, uno de los tiempos de mayor maldad y de pecado que jamás había visto. Y algunas veces uno puede decir, no, es que si digo esto voy a ofender a la hermanita, al hermanito que tiene un hijo que es así, que es allá. Si digo esto otro, voy a ofender a la familia tal. Y entonces uno ya no haya ni qué predicar porque no quiere ofender a nadie. Aquí no se trata de no ofender, aquí al contrario, aquí se trata de decir la verdad, le duela a quien le duela. ¿Entendió? Es decir, nosotros hemos sido llamados a decir la verdad. Algunas veces esta misma verdad nos da a nosotros mismos que estamos predicando. Es decir, los primeros que recibimos el mamellazo somos nosotros, los predicadores. Pero no podemos dejar de decir toda la verdad y todo el consejo de la palabra del Señor. Y hoy cuando yo escucho a los predicadores en las redes,
sociales, en la televisión, en diferentes plataformas, uno se queda que se rasca la cabeza. Uy, ¿este por qué enseña esto? Y este otro por qué enseña lo otro, Señor amado. Es decir, uno se escandaliza porque no están predicando todo el consejo de la palabra del Señor, sino que se están yendo tras fábulas, tras filosofías. Y el evangelio no es ni fábulas ni filosofías. El evangelio es poder de Dios para salvación del pecador. Aleluya, aleluya. Entonces Pablo sentía ese temor que Timoteo se desviara, que Timoteo dejara de predicar todo el consejo de la palabra del Señor. Y yo reto, insisto a todos los pastores que predican en este púlpito, que prediquen la verdad, que prediquen la palabra de Dios tal como es. ¿Saben ustedes que cuando empezamos nosotros el estudio de Timoteo, en el versículo 1 y 2, Pablo saluda a Timoteo. En el versículo 3, Pablo le da gracias a Dios, porque dice que en todas sus oraciones que hace día y noche, Timoteo está presente. Pablo ora día y noche. ¿Por quién? Por Timoteo. En el versículo 4, San Pablo nos dijo que él deseaba verle, que se acordaba de las lágrimas que Timoteo había derramado, que quería llenarse de gozo viendo a Timoteo. En el capítulo 5 habló de la fe no fingida, la cual había heredado de su abuela y de su madre. Cuando uno lee todo lo que yo he dicho, termina el versículo 6, porque luego ahí dice Pablo, por lo cual, es decir, te saludé, oro por ti día y noche, y le doy gracias a Dios por ti día y noche. Y me acuerdo de ti, de tus lágrimas. Quisiera verte para tener gozo. Me acuerdo de tu fe no fingida que heredaste de tu abuela y de tu madre. Por lo cual, ¿qué? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Alabado sea Dios. En otras palabras, como que Pablo dice, todo lo que te he dicho es con este objetivo. Todo lo que te he dicho es con este objetivo. Que no quites el pie del renglón. Que te mantengas firme. Que te mantengas estable. Que pase lo que pase y venga lo que venga, te mantengas parado en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, manteniendo la fe del evangelio, porque la única esperanza del hombre se llama Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros sin Jesucristo? ¿Qué sería de nosotros sin este santo evangelio? Mantenernos firmes. Porque pudiese ser que ahora que estás prosperado, porque pudiera ser que ahora que has alcanzado algunas metas económicas o materiales, te desvíes de la fe. Porque pudiera ser que ahora que piensas que tienes ciertos objetivos logrados, te aparten de la fe. Y te digo, venga lo que venga, te prospere Dios y te dé lo que te dé. Mantente firme en el evangelio. Entre más Dios te dé, más fiel debe ser a Dios. Aleluya, aleluya. La fama y el dinero hace que las personas se vuelvan orgullosas. Pero tú nunca debes de olvidar que el hombre más grande que jamás ha caminado sobre esta tierra, el hombre más poderoso que jamás haya caminado en esta tierra, que se llama Jesucristo, fue el hombre más humilde de todos. Ya les dije a ustedes que el problema número uno de nosotros se llama orgullo. Por eso a mí nadie me habla de esta manera, a mí nadie me dice esto, a mí por eso te corren del trabajo a cada rato. Y por eso ya cambiaste 20 veces de marido, porque no quieres que nadie te diga nada. Orgullo. Y el hombre más grande dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Disculpe, ¿me puede traer otro vaso? Porque este vaso veo que no lo han lavado bien. ¿Han visto ustedes esas acciones? Disculpe, esta horchata que me trajo está insípida.
etcétera. Las pupusas están saladas. Cuando no se acuerda que comía con leche con tortillas. Y que cuando comía leche con tortillas decía, hoy estamos comiendo como ricos. Porque ponía un poquito de leche y ahí hacía pedazo de la tortilla, le echaba sal. ¿Cuántos comieron a leche con tortillas? Nosotros comíamos leche con tortillas una vez al mes. Yo deseaba que llegara ese domingo que mi abuela mandaba a comprar una botella de leche porque era una vez al mes nada más. Y de una botella nos daba de comer a 21. Ahora, pregúntese cuánto nos ponía de leche para 21 de una botella. Así era el charquito de leche. Pero yo hacía pedazos 2 tortillas con sal. Y ahora usted tan creído, cámbieme el vaso, cámbieme el tenedor, déjese de pilas, por favor. Aleluya, que usted no comía ni con tenedor, usted comía con los 5 dedos. ¿Qué cuchara? Agarraba el plato y le hacía que se oía como que era no sé qué, como que era un tragante. ¿Se acuerda o no se acuerda? Aleluya. Y ahora solamente porque sabe decir hello, porque sabe decir good morning y porque sabe decir excuse me y porque sabe decir ok, porque no saben más palabras. Ahora hasta en la iglesia se dejan los lentes aquí. Los lentes negros y a las 9 de la noche. Es que somos un tajo de payasos que nos creemos algo cuando lo único que somos y lo único que valemos es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aleluya, aleluya. Te aconsejo que avives. ¿Que avives qué? El fuego del don de Dios. Que avives el fuego del don de Dios. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál era el don que tenía Timoteo? No era el don de chisme, porque algunos tienen ese don, el don de lenguas. La voy a arrastrar del pelo y la voy a arrastrar. Las calles de la colonia con ella voy a barrer. No. ¿Cuál don? Si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 12, versículo 6, San Pablo enumera una lista de dones. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia. Dice que los dones es por la gracia de Dios. Es decir, oye, cabeza grande. Que el don no es porque tú te lo mereces, horrible. El don no es porque tú has hecho cosas maravillosas para Dios, que has ayunado 21 días. ¿Están aquí? Porque saben ustedes que la analogía que les voy a poner hoy es que ¿cuántos días se sienta la gallina sobre los huevos? 21. Vaya, ahí hay uno que sabe. 21 días se sienta la gallina sobre aquellos huevos duros. ¿Y por qué se sienta ahí la gallina 21 días? No, porque tiene fe que a los 21 días van a salir los pollitos de esos huevos. ¿Oyó? Por 21 días no se levanta creyendo hasta que sale el pollito. No sé por qué le estoy diciendo eso, porque hay muchos que hoy en enero comienzan con 21 días como gallinas. Y ahí ponen en las redes sociales 21 días. Y muchos creen que porque ayunan o porque hacen esto o porque hacen lo otro se hacen merecedores de los dones. Usted está equivocado, porque los dones son un regalo de Dios. En otras palabras, nadie recibe dones porque los merezca. Cuando uno va al Antiguo Testamento, a mí me llama la atención que, por ejemplo, muchas veces aparecía profetizando a alguien que ni se conocía que era profeta. Y que los vemos nada más profetizando only one time, y después de eso no se vuelven a mencionar en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el Espíritu vino en el momento específico y después no volvió a regresar. Un ejemplo de ellos es cuando el rey Josafat salió a la guerra. Una tan sola vez vino sobre ese profeta y no se vuelve a mencionar. El don es algo que viene por gracia, no porque usted se lo merezca. Sigamos leyendo. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
o si de servicio, el servir. Oigan, hermanos, hermanas que sirven, dice que ese es un don. Servir es un don. Así que usted si no sirve para nada más, por lo menos sirva para servir. Aquí está una niña que vino de México y me dijo: yo estoy triste, pastor, porque allá en México yo servía y aquí no me han dado lugar para servir. Yo le dije: ya va a llegar tu turno. Pero me dio a entender que ella tenía un don de servicio. Y alabamos a Dios por ese don de servicio. Pero también dice: el que enseña en la enseñanza. Es decir, no todos tienen el don de la enseñanza. El problema es cuando la boca quiere ser ojos o los ojos quieren ser oídos. No va a funcionar. Sigamos leyendo. El que exhorta en la exhortación. Y que exhortar no es regañar. Aleluya. Exhortar es enseñar. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Gloria a Dios. Por supuesto, lo que nos está diciendo aquí es que, por ejemplo, dice que el don de profecía era un don del Espíritu Santo. Y allá en 1 Corintios 12:10 se nos habla. Y a otro dice el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todo por el mismo Espíritu. Gloria a Dios. Allá en 1 de Timoteo, regresemos a Colosenses primero. Porque cuando comparamos esto con Colosenses 4:17 dice: decid a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Cumple el ministerio que recibiste en el Señor. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Cumple tu ministerio, gloria a Dios. Cumple tu ministerio. Entonces el ministerio se describe como un don. Que no todos van a tener ministerio, no todos. Gloria a Dios. En 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en Facebook, TikTok. ¿Cuál es la otra plataforma? Instagram. Aleluya, aleluya. Porque para ellos lo importante es cuánta audiencia tenemos, cuántos suscriptores tenemos, Vino un amigo mío hace poco y me dijo: sabes, Ismael, deberías de hacer algo en las redes sociales. Tú tienes material. Haz algo, Ismael, me dijo. ¿Sabes cuánto recibo yo de YouTube y de Facebook por mes? $20,000. Yo le dije: yo no voy a salir de payaso para recibir $20,000. ¿Entendió? Yo no voy a estar ahí yo le digo: yo he visto algunos de tus videos que te hacen pedazos, te sacan la abuela, la bisabuela, te sacan la bilis y te sacan todo, te mandan al infierno, te vuelven a sacarte. Y yo le dije: no, con mi mensaje es suficiente. El que entendió, bueno, y el que no entendió también, porque no lo hago por dinero, no predico por dinero, no enseño por dinero, predico y enseño porque Dios me ha llamado a predicar y enseñar su palabra. Ocúpate en qué? En la lectura, no en Facebook. Yo quisiera que usted haga una prueba a medianoche, 12, 1 de la madrugada. Y cuando usted se mete en el Facebook, va a ver todos los que están activos. Si usted no tiene equilibrio ni disciplina, no desequilibre a otros. Está como aquella gente que le llama a uno a medianoche. La gente está loca, usted. No duermen. Y solamente va a decir: que Dios me lo bendiga, pastor. Aleluya. Ahora, como estamos aprendiendo de la palabra, ¿cómo se recibían los dones en ese tiempo? A ver si ustedes saben. O vayan al capítulo 8. Váyanse al capítulo 8, pues. Váyanse al capítulo 8 y versículo 17. El libro de los Hechos. ¿Qué dice? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recibían el Espíritu Santo. ¿Por manos de quiénes? ¿Quiénes imponían las manos? Pero dígalo fuerte: los apóstoles. Y por eso yo le digo a usted: tenga cuidadito. ¿Quién le impone las manos? Porque en vez de impartirle, le puede desimpartir. En vez de darle, le puede quitar. No,
los únicos que tenían autorización para imponer manos eran los apóstoles. ¿Me están oyendo? Es decir, en el aspecto de transmitir un don o un ministerio. Allá en Romanos 1 y 2, escuche cómo dice Pablo. Romanos 1, versículo 1 y 2. 1 y 2, capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Cuando Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Escuche bien, sigamos leyendo. Él había prometido antes por sus profetas, pero un poquito más adelante, pero lo dejamos ahí. Cuando dice Pablo que tenía el deseo de viajar a Roma, ¿para qué? Para transmitir un don a los hermanos romanos. Para transmitir un don, es decir, como que los apóstoles eran los depositarios y oraban y le transmitían un don. Una de las cosas más maravillosas que yo puedo recordar es cuando cumplí 12 años de ministerio y me ordenaron al pleno ministerio como pastor. Y Dios mío, yo nunca olvidaré ese día, jamás lo olvidaré. En primer lugar, porque quien quería orar por mí era el hermano Abel de la Cruz Calderón, el papá de Arturo, que él me requería demasiado. Era el superintendente de la Asamblea de Dios en ese momento. Y yo me recuerdo que él se puso atrás de mí y yo dije: aleluya, yo quiero que él ore por mí. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y yo quería que él orara por mí. Pero lo que yo no sabía es que a la hora que ellos iban a imponer las manos, era el Espíritu el que les dirigía a quién poner las manos. Y cuando de repente yo estaba de rodillas, ahí tengo las fotos, cuando estoy de rodillas, y el que estaba orando por mí era un misionero americano, Dillon Rances. Y aquel gringo altote empezó a orar. Dios mío. Y yo sentí que mi corazón fue mudado, transformado. Y cuando me levanté de esa oración, yo sabía hacia dónde el Señor me estaba llevando. Y he visto el cumplimiento total de todo lo que ese hombre oró, pidió y me transmitió esa noche. Lo he visto cumplido para la gloria de Dios. Aleluya. Ya casi estamos llegando al final, no se preocupen. Allá en 1 Corintios 12, ahí se nos da una lista de los dones del Espíritu. Son 9. Entonces, ¿los dones son de quién? Del Espíritu. Así que los dones no son suyos. Porque de repente dice: ay, hermano, yo tengo el don de lengua. Así, ese lo tienen casi muchos. Yo tengo, inclusive hay algunos que como no saben la Biblia, dice: yo tengo el don de la danza. Le llaman a la danza un don. Y yo quisiera quizás meterme un poco en esto, pero no quisiera, porque la Biblia a mí me ordena alegrarme en la presencia del Señor. Uno está delante del Rey, y delante del Rey no se puede estar triste. Delante del Rey hay que estar alegre y gozosos. Así que yo no tengo problemas que usted salte, que usted brinque, que usted se goce y que usted grite y que usted se rasque el pelo y que se arranque el pelo. Yo no tengo problemas en eso. Es decir, alegrarse. Lo que tengo problema es que usted confunde el alegrarse con fuego del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Y que diga, porque usted se está moviendo, así como en la iglesia de los monitos, que hacen unos subbailes. Y dice: el fuego cayó. Y porque ve que alguien cayó al suelo, el fuego. Cuidado con llamarle fuego al que no fuego. Porque la Biblia le llama fuego extraño. Dios no va a respaldar fuegos extraños, porque lo que es del Espíritu es del Espíritu. Así que estoy de acuerdo, gócese, alégrese, alabe a Dios con libertad. No me venga diciendo que aleluya, que la unción y que el fuego. Eso no. El punto es alegrarse en la presencia del Señor. Lo que es fuego del Espíritu Santo es algo totalmente. El día que sientas la verdadera presencia y el fuego de Dios, te vas a dar cuenta que no son ni gritos ni danzas, sino que es algo que te va a hacer que te sientes así de delgadito y pequeñito. Es una cosa tan maravillosa donde los cielos se abren. Eso es algo glorioso que no quieres salir de ahí. Aleluya, aleluya.
Una vez que alguien cayó bajo esa presencia, yo tuve que esperarlo 2 horas porque era mi raya en California. Todos se habían ido y yo ahí sentado en la banca. Y cuando él se levantó y no vio a nadie, ya fue el rapto. Me dijo, no, le digo, aquí estamos todavía, le dije. Porque ese hombre de 1,90 de estatura, cuando el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo, eso fue maravilloso usted. Aleluya. Ya vives el fuego del don de Dios. Pastor, entonces, ¿a qué se refiere eso de mantener encendido vivamente? Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:19 la Biblia dice, no apaguen el Espíritu. No apaguen al Espíritu. Pastor, ¿qué es lo que está entonces tratando de enseñarnos? Cómo mantener encendido el fuego del don de Dios. Primero, tener cuidado de su propio ejemplo. Y me dijo alguien hoy, si tú me vieras cómo me estoy portando hoy. Le dije, eso es lo que verdaderamente importa. Portarse bien cuando no te ven. Imagínate, le digo, que yo voy con mi esposa caminando y veo un tremendo cuero. Pero como voy con ella, no la veo porque no quiero tener problemas con ella. Así que la veo y no la veo. Porque si no, te van a jalar las orejas. ¿Qué estás viendo? Nada, vos. No, el punto es cuando andas solo, que nadie te ve. Y que miras a aquel volado que va caminando. Y ahora con unas sus modas que han salido, que no queda nada a la imaginación. Y todavía, Señor, gracias por ser tu hijo, Señor. Mira, el diablo quiere distraerme, pero aquí voy. Ahí es donde te quiero ver fiel y entregado al Señor. Pero cuando andas ahí a la sargento a la par, ahí es fácil ser fiel, ¿cierto? Ahí es fácil ser fiel. Pero cuando andas solo, en la soledad. Ahora, the point is, ¿sabía el Señor quién era Judas? ¿Saben ustedes que el Señor siempre supo quién era Judas? Bueno, hoy cambiamos el término, que siempre el Señor supo lo que Judas hacía. Yo no sé lo que ustedes hacen, pero en los cielos hay alguien que sabe lo que hace. Así que a mí, usted no me impresiona por lo que hace frente a mí. No, me impresiona por lo que usted no hace o cuando nadie lo ve. Eso es lo que realmente valora Dios. Segundo, ocúpate, le dice Pablo, en la lectura, la exhortación. ¿Y qué? ¿Y qué más le dice? Y en la enseñanza. Cuando ustedes hoy llegan a su casa, ¿a qué van a llegar? A comer, ya se sabe. Pero ¿cuántos de ustedes llegan de aquí a ocuparse en la lectura? Que llegan de la iglesia y agarran la Biblia. ¿Cuántos al llegar de aquí de la congregación de la iglesia llegan a abrir las escrituras? Only one. ¿Quién se ocupa en la lectura? ¿Quién agarra la Biblia en su casa a solas? Yo conozco a una mujer que todo el tiempo que la veo está leyendo la Biblia. Todo el tiempo que la vea está leyendo la Biblia. Solo a una conozco, todo el tiempo leyendo la Biblia. Y aún hasta yo como pastor digo, ni yo leo la Biblia como esta mujer lee la Biblia. O sea, para mí es una, y no anda de religiosa como muchas, y pasa leyendo la Biblia todo el tiempo. Ocúpate en la lectura. Deja de ver todos los short reels que salen allí en Facebook. Deja de ver TikTok, deja de ver payasada. Ocúpate en la lectura de la palabra. Yo sé que por aquí les entra y por aquí les sale, pero mi deber es decirles la verdad, para que en aquel día no digan, el pastor nunca nos dijo. Entonces cuando yo me ocupo de la lectura, el fuego va a estar ¿qué? Avivado. Cuando yo me ocupo de la enseñanza, es decir, vengo a la iglesia y no vengo a perder el tiempo. Porque si usted viene a perder el tiempo a la iglesia, de nada sirve que venga. Está jugando con el niño, con la niña. ¿Ah? Otros vienen a impresionar que tienen a la mujer abrazada aquí y en su casa nunca la abrazan. Como que si yo ya no me supiera esos cuadros de conducta. Si me lo sé de memoria, amiguito y amiguita. Que lo hacen nada más para pantallar que están bien en armonía y en paz.
cuando en la casa es un cuadrilátero. Sí, porque yo no lo voy a ayudar. Tercero, que enseñes toda la sana doctrina. Y aunque a alguien no le guste, enseña toda la sana doctrina. Y no solamente eso, sino que mandes a otros que no enseñen otra cosa diferente. En el libro de Apocalipsis, una cosa tengo contra ti. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que haces un arduo trabajo, que mantienes la fe, que aquí que allá, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Ayer vino una hermana, ojalá que me esté escuchando, es parte del ministerio en una iglesia, que andaba buscando vehículos para raitear gente que vive a 2 cuadras, 3 cuadras de la iglesia. Es que mi deber es llevarlos, me dice, aunque vivan a 3 cuadras. Yo le dije, hermana, yo quiero recordarme mis primeros años cuando fui creyente y el tiempo que yo caminaba para ir a predicar la palabra del Señor. Le dije, una vez me tocó caminar 7 horas para ir a predicar el evangelio. 7 horas. Dios mío, que cuando llegué o llegamos con los otros 2 hermanos, nos tenían preparada una gallina. Dios mío, aquello estaba riquísimo y unos quesos frescos recién hechos, porque tenían vacas la gente de allí, y estaban haciendo unas tortillas a mano. Y yo les dije, en lo que sirve me acuesto en esta hamaca un segundo. Quedé rendido del cansancio y me vine a despertar. Cuando vine a despertar, ya el culto iba a comenzar, la gallina ahí esperándome. 7 horas. Mis primeros años de ministerio, recuerdo de la hermana Doralicia, que andaba embarazada de Gamaliel, mi primer hijo. Y con la gran viola de este tamaño había un culpable. ¿Y sabe qué? Yo le decía, mira, por favor quédate aquí en la casa. Voy a ir yo a predicar a un lugar que se llamaba Las Chilcas, a 2 horas de camino. Para llegar a ese lugar teníamos que atravesarnos no menos de unos 10 cercos de alambre. Y uno, era fácil porque uno pone el pie en el alambre de abajo, levanta el otro y se hace delgadito y pasa. Pero aquella pobre mujer con aquella gran viola, viera qué difícil era. Ahora usted va a El Salvador, casi frontera con Honduras, y va a ver un tremendo templo en ese lugar llamado Las Chilcas, producto de nuestro ministerio. Una iglesia de más de 3,000 personas en Santa Clarita, frontera con el Amatillo, que el Señor nos permitió levantar ahí en ese lugar. Y ahora estos a 3 cuadras y quieren ray. Le dije, hermanita, usted está mal acostumbrando a estos haraganes, porque el día que no les dé ray, ya no van a la iglesia. Y es que también tenemos un comedor. De igual manera, le dije, el día que no les dé de comer, es que el reino de los cielos no es ni comida. Aquí hay que sufrir, y para andar las calles de oro hay que andar las calles de lodo. Bueno, quiero terminar. ¿Se acuerdan ustedes de sus primeros días de creyentes? ¿Cómo fueron? ¿Se acuerdan ustedes cómo eran? ¿Que no se querían perder un culto? ¿Que oraban en las mañanas, oraban en la noche, oraban antes de comer, leían la Biblia, preguntaban, querían saber más de Dios? ¿Se acuerdan ustedes de esa entrega? ¿Cuántos se mantienen así todavía? ¿Cuántos se mantienen así todavía? Con el mismo fuego, la misma entrega, la misma pasión, el mismo celo. ¿Cuántos han perdido el primer amor? Si lo has perdido, aviva el fuego del don de Dios. Póngase de pie en esta noche. Ese lugar de Las Chilcas nunca lo olvidaré. Ahí me iban a matar. Entré a una casa a evangelizar. Yo tenía 23 años de edad, 23 años. Estaba un hombre en una hamaca y empecé a decirle que el Señor lo amaba y me decía, no me digas ni una palabra más. Su señora, ella se sentía que sí quería oír del evangelio, pero así de señor me decía, ya no me diga nada, porque vino y como yo no paraba de hablar, sacó el machete,
te dije que no me dijeras ni una palabra más. Se levantó de aquella hamaca y venía con el machete. Pero como yo no sé lo que es el miedo, dije, oye, te vas a matar. Pero antes de matarme te voy a decir no solamente una palabra más, te voy a decir un montón, que eres un hijo del diablo, impío, pecador, y que si te mueres te vas a ir al infierno, hijo del diablo. Y aquel hombre temblaba, crujía los dientes. Nos vemos, le dije. A los pocos días, rendido a los pies de Cristo Jesús. Pero yo sentía que ya me volaba la cabeza. Y si me hubiera volado la cabeza no hubiera nacido Estrellita. El Señor es bueno. Algún día voy a escribir por dónde Dios me ha traído y todo lo que Dios ha hecho, para que vean cómo Dios se ha glorificado. Si alguna persona no tiene al Señor en esta noche, yo no le ofrezco religión. No. Lo peor que el hombre ha inventado es